Hola, hola, hola mis amigos, buen día, buena tarde o buena noche, donde sea que nos vean. Esto que ven aquí es la gran figura de Ken de Street Fighter Alpha 3. Sí, 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 a cargo de Storm Arena, esta marca japonesa que ha venido a darle la pelea a Jagged Toys, que también cuentan con la licencia del juego de luchas. Con estos pocos lanzamientos ha venido para quedarse, pese a que no tienen una muy buena distribución, a diferencia de Java. Y con esta pequeña información, comencemos. Y aquí tenemos nosotros el sorprendente empaque que de entrada está muy fenomenal. Empezamos viendo aquí la figura con unos cuantos accesorios, el nombre del juego, Street Fighter Alpha 3, y aquí tenemos una ilustración de el famoso ilustrador para Capcom Vengus. Aquí tenemos aquí el nombre del personaje, Ken, la barra de vida y el nivel de poder acá abajo. Aquí podemos ver que dice Storm Arena. De igual manera acá, aquí arriba tenemos que trae el logotipo de Capcom. En la parte de arriba trae el emblema del juego, Street Fighter Alpha 3, perdón. Y a los costados podemos ver ahí nuevamente la ilustración de Vengus de Ken, esta cinta que dice Street Fighter. En la parte posterior tenemos la figura con diferentes poses. Y acá de esta tiene la palabra Winner, Street Fighter Alpha 3, y aquí tenemos la marca distribuidora que es Storm Collectibles. De ahí no tenemos nada interesante por abajo, y con esto comenzamos. Y acá tenemos la figura fuera de su empaque, y lo primero que observo es la calidad de acabados y facilidad para ponerlo en cualquier pose. Lo vemos ahí con un rostro estilizado tipo anime, tal cual sale en el videojuego de Street Fighter Alpha 3. Y viendo la figura más de cerca, como lo mencioné antes, tiene su rostro estilizado tipo anime. Aquí lo vemos con un semblante serio. Y déjenme decirles que los materiales son una cosa fuera de serie. Estos materiales al tacto son una cosa que no había tenido yo la oportunidad de sentir previamente con otras figuras. Tenemos acá la tez blanca de Ken. Podemos ver que estas figuras son en esta ocasión pinless, ya no tienen esos pines tan horribles, todo va oculto. Definitivamente es una tecnología bastante diferente que tiene esta marca. En cuanto al ropaje, tenemos que esto es un hule bastante delgado, el del ki. Tiene ahí unos sombreados que simulan ser suciedad del uniforme. Aquí la cinta negra tiene un poquito de articulación acá. También es de un material bastante delgado. Vemos acá el cabello de Ken, que para esta versión lo tiene bastante largo hasta las nalgas acá, y vemos que está amarrado por lo que parece ser un listón, que a esto me refiero yo cuando hacen cintas que simulan amarrar algo, tienen que ser de un espesor bastante delgado, porque este caso tenemos acá como que si se tratara de un listón de verdad, pero es el mismo hule, solo que con un espesor bastante delgado, y esto le da pues una facilidad de moverse, es bastante suave. En cuanto a los pantalones acá, vemos que también tienen un poco ahí de sombreado que simula tener el uniforme sucio acá. Y en la parte de aquí de abajo también tenemos un poco aquí. En cuanto a los pies, vemos que sí se molestaron en darle la forma tal cual sale en los videojuegos, así los grandes piezotes, bien grandes, como que fueran los de Tokuku. Y en cuanto a la forma, pues también vemos que le dieron bastante bien la forma en la planta. Y de este lado acá también. Ahí podemos ver que los pantalones no son huecos del todo, sino que ahí podemos ver el tope de plástico ahí. Y este gi se puede retirar de esa manera. Solamente quitamos por acá el extremo este de la cinta
y empezamos a desarticular todo esto por acá, de manera de que quitemos todo esto. Cabal ahí. Se retira la cinta de esta manera y hacemos un poco los brazos para atrás y esto lo sacamos así. Entonces, ay, miren, se le cayó la mano. Eso es lo malo, que siento que estas manos se le sacan fácilmente, es lo único. Y aquí tenemos pues al Ken con el torso desnudo, y déjenme decirles que el material de los pectorales es un hule bastante blando, que esto permite que la articulación sea bastante extrema, bastante pronunciada. Y solo veamos pues que aún sin el ki la figura se ve bastante espectacular de todas maneras. Es un esculpido fenomenal el que le dieron acá. Y en cuanto a esta parte, sí es un plástico duro, toda esta sección del abdomen, más no esto que es los pectorales, porque esto pues permite que la articulación sea bien pronunciada. Aquí quedan unos huecos bien feos, pero el gi se encarga de tapar eso, por lo tanto no se ve. A grandes rasgos, esta figura es completa, lo tiene todo. Pienso que Storm Arena ha venido para quedarse y para darle la gran batalla a Yada Toys con el roster completo de Street Fighter. Actualmente parece que ya anunciaron las nuevas figuras que van a venir por lo menos hasta 2026. Entonces esta viene siendo, digamos, la primera wave, tanto Ken, Ryu y Sagat. Entonces ya anunciaron un par de personajes más y yo creería que van a completar el roster de Street Fighter Alpha 3, pero para empezar con esto tenemos más que suficiente, y por el precio pues también va a estar bastante competitivo con relación a Yada. Así que vamos a estar pendientes de ver cómo salen esos nuevos lanzamientos. Y volviendo a la parte de la figura, pues aquí tenemos el ki, como les decía. Ahí tiene un sombreado como que estuviera bien sucio aquí enfrente, de los hombros. Aquí atrás también tiene ahí un ligero sombreado por ahí. Y eso pues con respecto al aspecto visual de la figura, y creo que con esto ya podemos pasar a la parte de los accesorios. Y aquí tenemos el contenido de la caja. Podemos ver que ahí está la figura, la cabeza extra, los dos pares de manos, el efecto de fuego, la base transparente y los dos tipos de ganchos, el transparente y el negro. Y empezamos por las cabezas intercambiables. Aquí tenemos la primera, que tiene una expresión un tanto seria, y la segunda, que tiene una sonrisa maliciosa característica del personaje de Ken. Ambas cabezas tienen el mismo esculpido en la parte de atrás. Podemos ver ahí el cabello largo con el listón amarrándoselo. Y ahora vamos con las manos. Tenemos el primer par, que son las manos empuñadas. Déjenme decirles de que estas manos no son de un plástico duro, sino que son de hule también, un material bastante blando. Entonces ahí tenemos las manos apuñadas de este lado, de este otro. El segundo set de manos podemos ver que son las manos en posición de Hadouken. Podemos ver ahí qué excelente tienen la forma de esas manos y la posibilidad que se puede lograr con ellas. Y por último tenemos el par con las manos de formas gestuales. En esta tenemos ahí la figura haciendo la señal de amor y paz, característica del personaje de Ken. Y la última mano, que corresponde al gesto desafiante de Ken, de ven acá, acá, como podemos ver. Como les decía, esto viene siendo de hule bastante blando. Lo mismo con las manitas del amor y paz. Si se fijan cómo se mueven los dedos, son de un hule todo esto.
Y eso es con respecto a las manitas de la figura. Este accesorio no tiene mayor ciencia, solo vemos que es de un plástico amarillo translúcido con unos remates en rojo de esta parte. Esta es lo que va ensamblado en el puño. Y ya tenemos ahí el efecto de fuego del Shoryuken. Luego tenemos aquí el accesorio del Shoryuken, ahí con un efecto de fuego bastante bonito. Se le ve la figura, como pueden ver, se le monta en un puño y ya tenemos el efecto. Y el último accesorio, y no menos importante, es la base. Aquí en este caso tenemos que es una base transparente, tiene un riel para ajustarlo a diferentes niveles. Ay, salió volando aquí el gancho. Vemos acá que tiene ajustable, igual acá tiene para darle cierta inclinación así. Es una base bastante estable a mi parecer, y tiene estas dos opciones de ganchos, una transparente y la otra en negro con unas puntas ahuladas similares a los de los ganchos andinos acá. Y para ver cómo funciona, se los voy a mostrar cómo queda la figura con la pose del Shoryuken. Y así, amigos, es como queda la figura del Ken con la pose del Shoryuken encima de la base. Y eso es solamente una de las miles de utilidades que se le puede dar en esta base. Con esto pasamos a la parte de las articulaciones. En cuanto a las articulaciones, pues lo de la articulación es algo bastante sublime en esta figura. Comencemos con la cabeza, que debido al pelo que es demasiado largo no puede hacerse ni para atrás, pero aún así, gracias a la articulación independiente entre cuello y cabeza, pues sí puede ver para arriba, como pueden ver ahí. De igual manera puede ver bastante bien hacia abajo, puede mover la cabeza también hacia los lados, puede hacer inclinaciones también de esta manera. En cuanto a los brazos, tenemos que da vuelta 360 grados, tiene movimiento en 90 grados, movimiento en el bíceps, toda la articulación de codo ahí. En cuanto a las muñecas, tienen giro completamente y también tiene movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba. En cuanto a los hombros, tiene articulación de mariposa bastante prolongada, ahí como pueden ver, hace un cruce casi completo. Bastante bueno. Ahí quedan aquí un poco los huecos algo feos, pero es lo que le permite pues que los brazos lleguen a unirse de esta manera así. En cuanto al torso, tenemos que puede arquear así, de esta manera tan fenomenal, hacia atrás, y lo mismo hacia adelante así. Solo imagínense la cantidad de articulaciones que tiene esta figura. En cuanto a las piernas, hace un split mejor que el de Van Damme, de esta manera, así. Y al igual que otras figuras que hemos reseñado anteriormente, tiene la opción de sacar la pierna así, de manera que queda eso de esa manera, así. De este lado igual, saca las piernas hacia abajo así, a manera que haga estos movimientos a 90 grados. También tenemos que hacer movimiento de la pierna hacia adelante de esta manera. Volvemos a probar. Tiene rotación aquí en el cuádriceps de esta manera. Doble articulación de rodilla así. Tiene también rotación del pie a partir de acá, de donde les decía yo que no se veía hueco el pantalón. Tiene rotación así. Los pies tienen este rango de movimiento hacia abajo, el movimiento así hacia arriba, y esto
gira completamente para generar un bonito pivote de tobillo. Y como siempre, como de costumbre, me toca regresar porque siempre se me olvidan articulaciones. Vemos también que la figura pues hace esta inclinación hacia los costados de esta manera, así. Y había olvidado también decirles que tiene articulación en la punta del pie. Así que solo por eso regresé nuevamente y ahora sí ya podemos pasar a la parte del tamaño y comparativo. En el tamaño vemos que mide aproximadamente 6 pulgadas y un cuarto o su equivalente a 16 centímetros. Y en comparativa aquí lo tenemos junto a la figura del Eradicator a cargo de McFarlane Toys, y aquí lo tenemos junto a una figura de Iron Man de Marvel Legends, y acá lo tenemos junto al Batman Hush de City Toys, que si te perdiste el video te lo dejamos aquí arriba, y por último junto a una figura del Gigante de Hierro de Dinosaur of Toys. Y en la posabilidad de esta figura ni siquiera vamos a entrar en discusión, esta figura es polivalente en ese sentido. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de algunas poses geniales que puedes lograr con un poco de paciencia, un poco de estilo y sobre todo que no seas un manco para posar figuras, porque ya sabes que una leve inclinación de cabeza, un leve movimiento de torso y una ubicación estratégica de brazos pueden ser los ingredientes principales para una pose perfecta. Y el Ken de Street Fighter Alpha 3 cumple a cabalidad con esta función. Y ya para terminar esta reseña, solo queda decir que estamos frente a la excelencia en la creación de figuras de acción. Esta marca ha venido para enseñarles a Hasbro, a McFarlane y a todas las que ustedes quieran cómo se deben hacer figuras. Es una figura completísima en cada aspecto que realizamos, pero lo que más destaca es la calidad de los materiales. Es un deleite al tacto. La calidez que percibes al revisar es indescriptible. Es un personaje, como decimos en mi país, bien cachimbón. Razón por la cual le doy un indiscutible y perfecto 10 de nota, muchachos. Pero, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Han tenido la experiencia con esta figura? Déjenlo en comentarios, que los leo a todos. Y bien, gracias por llegar hasta aquí. Y no olvides dejar un like, un comentario y suscribirte al canal para más reseñas como esta. Y ya sabes, para más videos como este, te dejo estas opciones.